Bien, regresamos a este programa Ciudadanos contra la Corrupción, en la cual nuestros panelistas están abordando temas principales y temas fundamentales en cómo combatir la corrupción a través del cumplimiento legal y desde luego también en tener una sociedad responsable y una sociedad que también esté de acuerdo con cumplir los requerimientos en las que ella vive. ¿Cuál es tu opinión al respecto, doctor Armando Robledo, en relación, cuáles serían los beneficios que van a tener tanto las empresas como el sector público al tener un programa de cumplimiento, un programa de compliance? Gracias. Son muy variados, como lo señalaba mi compañera Jessica, el impacto que tienen es integral. Algo que señalaba Andrés y es muy importante es que este tipo de programas, al ser preventivos, son integrales. Entonces, en el sector público va a generar un impacto económico beneficioso, va a generar menos sanciones para los servidores públicos, va a generar economías. En el sector privado mejora el ambiente laboral, mejora la efectividad de la empresa, se evita que se pongan sanciones a las empresas. Entonces, la gran ventaja que tiene este sistema es que es de prevención y corrección. Y entonces eso me permite tener una mejora continua en tanto procesos, resultados, como en áreas de oportunidad, ¿sí? Y eso es algo que a veces se escapa de la toma de decisiones tanto en gobierno como en la parte privada, porque estamos acostumbrados a corregir, más no a prevenir. Entonces, parte precisamente de esta reeducación que hablábamos es precisamente el tener estos factores detonantes de prevención que nos permitan correcciones, pero que al final de cuentas impliquen una mejora continua, porque a lo mejor yo la toma de decisiones que tome hoy, el año que entra cambia la cuestión económica, cambia cierta legislación y tengo que volver a ajustar ese cumplimiento. Entonces, esto debe ser un ejercicio permanente, tanto en particulares como en el sector público. Gracias. Maestro Andrés, ¿cuáles serían los beneficios de que el Estado y las empresas lo tengan? Bueno, yo diría que son muy variados. En primer lugar, yo me enfocaría en los beneficios que tendrían las empresas, además de los que mencionó el doctor Armando. En primer lugar, el compliance es un blindaje, porque te anticipas a los riesgos y evitas, pues obviamente, responsabilidades de índole administrativo, de índole penal y de índole civil. Hay dos ordenamientos que establecen, que en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen la responsabilidad penal ya de las personas jurídicas, pero que si tú tienes un programa de integridad o demuestres un debido control organizacional, que es precisamente el compliance, esa responsabilidad se puede difuminar o se puede eliminar, ¿no? Excusar. También en el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que ya se establecen sanciones para las empresas privadas por incurrir en actos de corrupción, que podría ser el soborno, si se demuestra que hay este programa de integridad con todos los elementos, que desde un código de ética, un sistema de quejas y denuncias, etcétera, si tú cuentas con todos esos elementos, también se puede atenuar o disminuir la responsabilidad. Ese sería un primer beneficio que yo vería. Segundo, creas lealtad hacia adentro de la organización, porque hay un empleado o una empleada, por ejemplo, se va a sentir mucho más leal a la organización si, por ejemplo, la organización cuenta con un programa o una política antiacoso, por ejemplo, antiacoso laboral o antiacoso sexual, por ejemplo, y hay sanciones internas para quien violente estas sanciones, por decir algo. Entonces ella se va a sentir confiada, va a querer la organización y eso va a derivar en que va a aumentar su productividad. Un primer punto. En segundo lugar, por ejemplo, si hubiera políticas antidiscriminación, pues obviamente también los empleados van a sentir mucho más confiados. Cuando se abra alguna plaza, pues ellos van a saber que pues, la plaza se la van a dar quien justamente se la merezca y no quien venga recomendado o por alguna otra situación, ¿no? Los proveedores también se van a sentir mucho más orientados si, por ejemplo, se establece alguna política en donde cada vez que se vaya a asignar algún proveedor para alguna cuestión, pues tengan que tener 3 propuestas y no va a ser, digamos, por dedazo por parte de la empresa. Así. Ahora, y este tema también es que es importante destacar que el programa de compliance no es nada más para las empresas grandes o transnacionales. De hecho, pues, específicamente el TEMEC, en su artículo 27, habla de las pymes que también pueden o deben de tener o deben de apoyárseles para que empiecen ellas a desarrollar sus propios programas de integridad a un nivel
micro, ¿no? Microempresarios. Creo que has dado en el punto medular y que creemos todos, por lo menos el público ha de creer que este tipo de cumplimientos, de culturas, etcétera, solamente son para las grandes empresas o para los grandes gobiernos, ¿verdad? Pero creo que, ¿cuál es la importancia que ustedes consideran? ¿Creen que únicamente es para los grandes? O sea, los pequeños no estarían afectos a una política de cumplimiento. Y así, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que es para todas y para todos, pequeños, grandes, personas emprendedoras, porque todo es en beneficio, todo es para beneficiar y se va a beneficiar la actividad, por supuesto, que se está realizando. Porque si estamos diciendo que de lo que tratamos es de prevenir con la detección de los riesgos que podamos visualizar para poder remediar o poner alguna solución y no llegar, como bien decías, a una sanción administrativa, civil, penal o de cualquier tipo que nos puede llevar no adecuar el actuar a la normatividad que ya tenemos y que está vigente, pues eso beneficia a todas y a todos, porque las sanciones también son aplicables tanto a las empresas grandes como a las empresas pequeñas. A cualquier organización le son aplicables sanciones. Justamente también el que en este diagnóstico que se hace de la detección de riesgos, se pueden detectar conductas, regreso al tema de derechos humanos, se pueden detectar conductas que violenten derechos humanos y reitero, desde en el ámbito interior de la organización hacia el exterior, y se le pone un remedio. Incluso se puede, decía mi compañero, se genera una pertenencia, un sentido de pertenencia a la institución cuando vemos que pues tenemos respuesta, que nuestros derechos son respetados y que además se nos protege en nuestros derechos, ¿no? Y pues eso también puede implicar que haya una reglamentación adicional interna para que pues se sancionen las conductas que no van a ser viables, y justamente con eso es como se empieza a atacar la corrupción. Es decir, si no se logra el sentido de pertenencia solamente con el señalamiento de las reglas, el señalamiento de las normas, pues también se puede generar la implementación de normas internas, justamente como en estos temas que decía, de acoso, de hostigamiento, que ahora es un tema en el que las organizaciones se tienen que concentrar, porque a ver, no es que antes no existiera, pues es que antes no lo teníamos visualizado. Exactamente. Muchas violencias en la sociedad las tenemos normalizadas. Entonces, cuando la sociedad decimos, a ver, no, esto no es normal y además no es correcto, y entonces queremos implementar acciones para su prevención, su atención y su erradicación, pues estos mecanismos ayudan bastante, porque justamente cómo vamos a prevenir, cómo vamos a atender y cómo vamos a erradicar, pues detectando y poniéndole remedios. Perfecto, y creo que tiene mucho énfasis esta parte de lo que hablaban ustedes de crear lealtad, ¿no? Cuando tú creas lealtad con alguien, esa persona se siente comprometida, esa institución se siente con la responsabilidad de hacer bien las cosas, y que eso va a permear, obviamente, en realizar mejor las actividades que estén desarrollando, tanto en el aspecto privado o en el aspecto público. Doctor, ¿cuál es tu opinión acerca de este punto? Yo creo que aquí es muy importante volver a resaltar que se trata de una reeducación. Y esa reeducación implica precisamente el escalonamiento de detección, de mejora, corrección, a efecto de dar ese resultado. O sea, tenemos que tener esa mejora y la implementación, yo iría más allá, porque no solamente el tema de cumplimientos para las pequeñas empresas, puede ser para uno en lo individual, en sus actividades. Tú puedes hacer un compliance de tu actividad. Si tú tienes una actividad profesional, hay áreas de mejora, hay áreas de oportunidad, hay áreas de corrección, o simplemente hasta un ajuste de cumplimiento normativo de tus obligaciones. Yo puedo decir, bueno, yo soy abogado, tengo mi despacho, ¿cuáles son mis obligaciones fiscales? ¿Qué debo de cumplir? ¿Qué debo de cuidar para evitar una sanción? ¿Cuál es mi ventaja que yo puedo ofrecer como servicio en relación con otros tipos de profesionistas? Entonces, este es un ejercicio que si lo visualizamos, pues probablemente ha existido siempre, pero no le habíamos dado la importancia, porque en los orígenes, por ahí en los 90s, cuando empieza a permear el tema, estaba muy enfocado a lo administrativo, a cuestiones de organización administrativa, procesos administrativos, y también eso es una parte interesante que también el sector gubernamental lo puede aprovechar de una manera muy significativa para, por ejemplo, agilizar procesos administrativos. Si yo tengo un proceso de gestión más rápido, incomodo menos al gobernado y doy el resultado.
Por ejemplo, una molestia muy común en trámites administrativos es que me tengo que ir a formar, que tengo que esperar 2 horas, que llegué a la ventanilla y me dijeron que ese no era el requisito. Entonces, ese tipo de situaciones, si nos ponemos a analizarlo, pueden ser correctivas de una manera más fácil, viendo el problema y tratando de solucionarlo de una manera integral. Entonces, creo que la importancia va a radicar precisamente en que es un ejercicio que debe de permanecer continuo, que cada quien tiene sus necesidades y las situaciones que debe de contemplar para aplicar, eso también es importante, porque no podemos hablar de las mismas obligaciones de una empresa grande, de una pyme, de una persona física, de un organismo público descentralizado a gobierno central. Entonces, esa parte es muy importante de la delimitación para que yo pueda correr lo que señalaba Andrés, el tema de los riesgos. Hay muchos tipos de riesgos. ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Cuáles son mis objetivos? Y entonces se puede trabajar con un programa integral que se tiene que revisar cada cierto tiempo y volverse a modificar. Entonces creo que parte de la dinámica interesante de enrocar esta reeducación es que se vaya incluyendo poco a poco, iniciando con un diagnóstico para ir implementándolo de manera permanente. En el marco técnico tenemos leyes, tenemos regulaciones, pero precisamente, ¿qué es lo que falta? La aplicación, ¿cómo puedo tener una mejora? Yo tengo una ley de responsabilidad que es sancionatoria, pero ¿cómo puedo ser un tema preventivo, correctivo? En el tema de los derechos humanos, ¿cómo está trabajando? Yo sé que el Estado los tiene que aplicar, pero ¿qué medidas realmente está implementando a lo interno, a lo externo? Entonces, esa parte es lo más significativo y lo más representativo que nos va a dar la información para aplicar estas medidas. Creo que en esta parte tiene que ser, de que lo que hablas, que tiene que ser continuo, que tiene que haber un diagnóstico, estamos aterrizando en que no solamente van a ser legislaciones, van a ser acuerdos, van a ser reglamentos, que es lo que ustedes han hecho, sino que va más allá. Estamos ya hablando de una cultura de la legalidad, una cultura anticorrupción, que justo como lo empezamos a marcar y a discutir al inicio de esta mesa, pues ustedes hablan de una reeducación, ¿verdad? Tanto de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. Y con ello vamos a la siguiente interrogante. Hablamos ya de los beneficios, hablamos ya que no solamente son para los pequeños y los grandes, y hablamos de lo que hay el compliance, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos de implementar una etapa, un programa de cumplimiento en una entidad pública o una entidad privada? Porque desde luego hay que destinar recursos, hay que destinar personal, y creo que en esto pues también hay, en la parte de la prevención, pues también hay riesgos que debemos afrontar en la implementación de un compliance. Adelante, por favor, Jessie. Bueno, yo creo que los principales retos que se puede enfrentar es la normalización que socialmente tenemos de muchas conductas. La normalización de decir es que siempre lo hemos hecho así y nunca hemos obtenido una sanción, pero lo estamos incumpliendo. Entonces también es la concientización, a ver, pues tenemos que generar la conciencia de esta cultura de la legalidad, de que las personas, si queremos que se nos respeten, pues también hay que empezar a respetar. No porque sea, si no te respetas, pues que no te respeten. No, ese no es el tema. El tema es que pues para generar justamente la cultura del respeto, la cultura de la legalidad, todas las personas nos tenemos que sumar. Pero tenemos muy normalizadas muchas conductas, muchas acciones que no son correctas, ¿no? Y ¿Nos pudiera señalar algún ejemplo de ellas para que la audiencia tenga un ejemplo palpable de esto? El acoso, ¿no? Una cosa tan sencilla y que ya el acoso laboral. El acoso laboral, ¿no? De hecho, cuando se empezó a hablar del acoso, se decía mucho, pero pues es que eso siempre ha pasado, ¿cuál es el problema ahora? Es normal, ¿verdad? Es normal. Es como si fuera una consecuencia de, pues claro que no es normal, y cuando la sociedad le empezamos a rechazar una conducta, pues empezamos a pedir que se deje de normalizar. Y como estas otras tantas prácticas que seguramente también, y mis compañeros que son expertos en estos temas, prácticas administrativas o que tengan que ver con temas fiscales, que también están muy normalizadas y que a lo mejor puede haber incluso una resistencia al cambio, porque va a implicar que hagamos las cosas de manera diferente. No necesariamente que tengamos que hacer más, pero sí de manera diferente, que aprendamos a justamente a hacer esta detección y cómo le hacemos para prevenir. La cultura de la prevención pues no es una cultura que socialmente también tengamos muy arraigada, pues hay que también echarle más ganillas, ¿no? También a la desnormalización de las conductas
y a la prevención. En esa parte de la detección y la prevención, creo que nosotros, por lo menos en la sociedad en Aguascalientes, debemos ser mucho más incisivos para la prevención. Desde luego ya hablaban de leyes que sancionan a los servidores públicos, de leyes que sancionan a las empresas privadas por el acoso sexual, laboral, etcétera. Pero yo creo que debemos ir un poco más allá para hacer un énfasis y subrayado que nuestra sociedad tiene que cambiar culturalmente y que esa cultura deberá ser una cultura anticorrupción y que esa cultura abone justo en estas prácticas del compliance. ¿Cuál es tu opinión, Andrés? Bueno, pues bueno, obviamente en la medida en que la cultura de cumplimiento y de anticorrupción se difunda y estén participando una mayor cantidad de actores, tanto públicos como privados, pues esto va a redundar en un ambiente mucho más sano, ¿no? Pero como bien comentaba la compañera Jessica, obviamente hay una resistencia al cambio, ¿no? Existe un concepto en compliance que se llama el apetito de riesgo. ¿Y eso qué es el apetito de riesgo? De que, bueno, pues es que, por ejemplo, hay a lo mejor un sector del empresariado que a lo mejor le gusta, pues a lo mejor dar sobornos en ciertas situaciones o adquirir facturas que amparan operaciones inexistentes para deducir, o sea, estar en el filito del riesgo, ¿no? De que pueda haber algún tipo de sanción o le dan regalos a los funcionarios públicos. Y entonces es difícil que ellos cambien, ¿no? Yo lo comparo como ir con el nutriólogo, ¿no? O sea, oye, pues es que yo siempre he comido lo mismo, yo siempre como pues, la misma comida, grasosa, menudo, barbacoa, etcétera. Pero ahora, pues, ¿sabes qué? Pues tienes que empezar a ordenar tu comida, ¿no? Tu manera de comer. Y eso es parecido a lo que es el compliance, ¿no? Es como que ordenas tu situación interna para evitar un riesgo, porque pues, una persona que no ordena su forma de comer, pues el riesgo de que el día de mañana pues, le vaya a dar diabetes, le vaya a dar un infarto o alguna situación de esa naturaleza, pues sí, lo mismo pasa. Es que nunca nos ha pasado nada, nunca nos han sancionado, pues, pero cuando te pasa, pues a lo mejor puede ser algo que pueda acabar con la empresa, algún riesgo, alguna situación, alguna demanda, ¿no? Y hay que recordar también que uno de los riesgos también por un incumplimiento es un riesgo reputacional. Ahora hoy en día con las redes sociales, por una situación en donde tú incumplas como empresa, pues puede acabar, puede acabar con tu reputación. O sea, la reputación la vas generando durante miles, bueno, no miles, pero 20 años, 10, 20 años, y en un día se puede dar por concluida tu reputación, ¿sí? Por un error, por una cuestión de criterio, se puede dar por acabado. ¿Por qué? Porque las empresas generan expectativas éticas. O sea, obviamente, por ejemplo, si tú vas a un consultorio médico, pues, y pides que te pongan una inyección de alguna vacuna o de alguna medicina, pues tú presumes de que te están poniendo la dosis indicada y la medicina correcta, no te están poniendo agua. Nadie en sus 5 sentidos va a aceptar que le pongan agua en vez de la medicina, ¿no? Entonces, si se descubre eso, pues se acaba todo el andamiaje. Perfecto. Entonces, lo resumimos como difícil de cambiar, pero no imposible, ¿verdad? Imposible. Lo que pasa es que obviamente tenemos este tema del compliance es nuevo relativamente aquí en nuestro país, pero estamos hablando que, por ejemplo, en Francia, con la ley SAPAN 2, es obligatorio que todas las empresas tengan un programa de integridad, por ejemplo, ¿no? Y son temas en Estados Unidos que ya tienen más de 100 años de estarse estableciendo. Entonces, pues es poco a poco, ¿no? Es poco a poco ir integrando, ir difundiendo. Yo diría, si se me permite la expresión, sin ánimo de ofender, es como evangelizar en este tema de anticorrupción, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues gracias por la opinión. Regresamos en un momento después del corte.